Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Blanca y en este video te voy a mostrar algunos materiales que puedes utilizar en tus productos de marroquinería. Los materiales que podemos utilizar para confeccionar productos de marroquinería son variados. Es decir, podrían llegar a utilizarse cualquier tipo de material para su confección, teniendo en cuenta que estos principalmente serán usados con rellenos internos, que son los que le otorgan estructura y forma a un bolso o a una cartera. Los materiales se pueden dividir en tejidos bases, utilizados para el exterior, rellenos utilizados como refuerzos internos, tejidos de forrería utilizados para la parte interna. Los tejidos bases pueden ser no tejidos o planos, y comenzaremos con los no tejidos. Algunos de estos son los materiales sintéticos. Cuando vas a elegir un material para trabajar, ya sea un morral, un bolso o una cartera, ¿qué debes tener en cuenta? Uno de los factores importantes que debes tener en cuenta es que si tienes una marca, debes tener definido el tipo de material que vas a utilizar dentro de tu proyecto. Si vamos a trabajar con un producto que requiera cuerpo, que sea estructurado, o de lo contrario que sea blando, suave, ahí vamos a decidir si vamos a trabajar con la familia de sintéticos. Los sintéticos vienen en dos tipos. Uno es PVC, que es un policloruro de vinilo. Este viene con una capa plastificada y trae una base. Es decir, que estos materiales son más resistentes siempre y cuando traigan esa base. El PVC me sirve para dar volumen, para definir, para que tenga mucho más cuerpo. El material PU o poliuretano igual están hechos de plástico, pero la diferencia se nota porque es bastante suave al tacto. Otro de los materiales no tejidos que podemos utilizar es la cuerina tapicera, también llamada como cuero ecológico. Es una tela plástica compuesta por tejido jersey de algodón cubierto por una lámina de PVC en una de sus caras, de aspecto rígido y muy resistente. Es utilizada generalmente para todo tipo de tapizado y marroquinería. Otra cuerina que podemos utilizar es la estampada o lisa, que es una cuerina tipo búfalo compuesta por una lámina de PVC en una de sus caras y en la otra cara una lámina de felpa. Otro de los materiales es el bagún. Es una tela plástica que está confeccionada por una malla de poliéster recubierto con una capa de PVC. Generalmente se utiliza para todo tipo de bolsos deportivos, mochilas o cartucheras. Otro es la tela cordura. La cordura posee una alta resistencia al desgarro, a la rotura. Esta tela plástica es un tejido de poliéster cubierto del reverso con una lámina de PVC. Se utiliza generalmente para bolsos deportivos, mochilas, cartucheras, etc. Y otro de estos materiales que puedes utilizar es el nylon cristal. El cristal es una película de PVC transparente y flexible. Se puede procesar por sellado de alta frecuencia y costura. Es un producto apto para ser impreso. Esta tela plástica es utilizada principalmente en la confección de bolsos playeros, cartucheras, portacosméticos, etc.
Otro de los materiales externos que podemos utilizar es la lona estampada. Es una tela áspera y resistente de hilos de algodón puro o mezclados con poliéster, en colores lisos o estampados. Se utiliza para todo tipo de bolsos, carteras, mochilas, cartucheras, portacosméticos y es más adaptable en verano. Generalmente se le acompaña de algún refuerzo. El segundo aspecto que vamos a tratar entre los materiales que utilizaremos para confección de marroquinería son los tejidos de relleno. Estos tejidos son los que vamos a utilizar para darle estructura y rigidez a nuestras carteras. Entre ellos tenemos la friselina. Es una tela no tejida de polipropileno y se pueden encontrar con diferentes gramajes, desde 20 gramos hasta 140 gramos por metro cuadrado. También poseen medidas especiales dispuestas específicamente para cada aplicación. Cuero flex. Tenemos dos variedades de cuero flex, el de 4 milímetros y el de 6 milímetros. El de 4 milímetros, por ser menor su espesor y más blando el material, se adapta más fácil a los laterales de carteras, dando mayor elasticidad y textura al producto. También se usa en la confección de billeteras para darle más cuerpo al cuero. Y el de 6 milímetros sirve para fondos de carteras por ser un material rígido. También se puede utilizar para poner las manijas a las carteras para darle más cuerpo a estas. También podemos utilizar el cartón fibra. Este tiene 2 milímetros de espesor. Es un material que tiene tendencia a absorber la humedad. Se utiliza para dar rigidez en la base o en tipologías maletín o maletas. Otro material que podemos utilizar es la goma eva. Y algunas de sus características más sobresalientes están en que es fácil de pegar, es fácil de cortar y es lavable. Para relleno también tenemos el Polex, conocido además como polietileno expandido. Se utiliza para aislación térmica, hidrofuga y contra los golpes. Siempre se lo coloca entre la tela y el forro. Y ahora pasamos a hablar de la forrería. El forro es el material que va por dentro. Debe ser de características más livianas que la de la tela base, entre las que se pueden encontrar tafeta, poplin, raso, batista, silver, gros, entre otros. Las características del forro deben ser que sea más liviano que la tela base, que sea liso para un fácil deslizamiento al entrar y salir de la cartera, que sea lo suficientemente resistente como para soportar el desgarre. Además, que sea suave y agradable al tacto, que no destiña y que esté libre de estática para que no se adhiera a la tela base. Hay muchos tipos de telas planas, pero no todas son muy buenas para forrar una cartera. Debemos tener en cuenta que esa tela no debe ser ni muy finita ni muy movediza, como una seda o alguna tafeta, aunque en algunos casos la tafeta se utiliza. Pero tenemos que tratar de buscar telas que tengan un poquito de cuerpo, que cuando armemos la cartera nos quede bien y que además nos sea fácil coserlo. Es bueno que la tela que usemos para forrar las carteras tenga un poco de poliéster, porque eso les va a dar una buena resistencia y no se va a desarmar con el uso.
Las telas que más utilizamos para forrar una cartera son el gros, la gabardina y el silver. Son resistentes y muy útiles para forrar. Y resumiendo, estos son algunos de los materiales que podemos utilizar para trabajar la marroquinería.